The elderly woman pleaded with her son's fiancé, "My arms are tired." Tende millionaires. La lluvia golpeaba las ventanas de la mansión como si quisiera entrar a la fuerza y arrancar los secretos escondidos entre aquellas paredes de mármol. Nadie imaginaba que, esa misma noche, una súplica quebrada cambiaría el destino de todos. Mis brazos están cansados, susurró la anciana, con la voz temblorosa, mirando a la joven que sostenía una copa de vino frente a ella. Valeria, la prometida del hijo, apenas levantó la vista. Sus labios se curvaron en una sonrisa casi invisible, fría, calculada. Solo es una caja ligera, señora Carmen. No exagere. La caja no era ligera. Dentro había documentos antiguos, fotografías y un pequeño cofre de madera que la anciana protegía como si guardara el último latido de su corazón. Sus manos temblaban no solo por el peso, sino por el miedo. En el piso superior, Daniel, el hijo millonario, hablaba por teléfono, ajeno a la escena. Su fortuna había crecido en cuestión de años, pero su tiempo para su madre se había reducido a minutos contados entre reuniones y viajes. La anciana respiró con dificultad. Había insistido en bajar al salón para entregar personalmente aquella caja a su futura nuera. No confiaba en nadie más. Prométeme que lo cuidarás, dijo Carmen con voz casi rota. Valeria dejó la copa sobre la mesa de cristal. Se acercó con pasos suaves, demasiado suaves. Claro que sí, respondió. Pero sus ojos no decían lo mismo. Un trueno sacudió la casa. La luz parpadeó. La anciana perdió el equilibrio y la caja cayó al suelo. El pequeño cofre se deslizó fuera, golpeando el mármol con un sonido seco. Valeria reaccionó primero. Se agachó rápidamente y tomó el cofre antes de que Carmen pudiera alcanzarlo. «¡Devuélvemelo!», gritó la anciana con una fuerza inesperada. En ese instante, Daniel bajó las escaleras, alarmado por el ruido. «¿Qué está pasando aquí?». El silencio fue tan denso que parecía poder cortarse. Valeria cambió su expresión en una fracción de segundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tu madre casi se cae». Solo intentaba ayudarla. Carmen la miró, incrédula. Sus manos vacías temblaban. «Daniel, ese cofre». Pero el joven ya estaba junto a su prometida, sosteniéndola por los hombros. «Mamá, debes descansar. No puedes seguir haciendo esfuerzos innecesarios». La anciana sintió que algo se rompía dentro de ella. No eran sus huesos cansados, era la confianza. Esa noche, Daniel acompañó a Valeria a su habitación. El cofre quedó en manos de la joven, quien aseguró que lo guardaría en un lugar seguro. Cuando la puerta se cerró, la sonrisa regresó a su rostro. Dentro del cofre había un testamento antiguo. El verdadero. Carmen lo había redactado años atrás, cuando Daniel apenas comenzaba su imperio. En él, estipulaba que la mitad de la fortuna sería destinada a fundaciones de caridad y hospitales, y solo una parte quedaría para su hijo. Pero recientemente, Daniel había firmado un nuevo documento influenciado por Valeria, sin saber que el primero aún tenía validez legal bajo ciertas condiciones. Valeria lo sabía. Por eso necesitaba destruirlo. Mientras la tormenta rugía afuera, la joven encendió la chimenea de su habitación. Abrió el cofre con manos ansiosas. Pero algo la detuvo. No era solo un testamento. Había cartas. Muchas cartas. Cartas que Daniel había escrito de niño a su madre prometiéndole que siempre la protegería. Cartas donde Carmen hablaba de sacrificios, de noches sin dormir, de vender sus joyas para pagar la universidad de su hijo. Valeria frunció el ceño. No le importaban los recuerdos. Solo el poder. Tomó el documento legal y lo acercó al fuego. «No lo hagas». La voz resonó detrás de ella. Daniel estaba en la puerta. Había regresado porque olvidó su reloj en la habitación. Y vio todo. El papel cayó al suelo sin quemarse del todo. Valeria intentó explicarse, pero sus palabras se enredaron. «Yo estaba revisando». Daniel recogió el documento. Lo leyó rápidamente. Su rostro perdió el color. «¿Por qué ibas a quemarlo?». El silencio volvió a llenar la habitación. Abajo, Carmen lloraba en silencio,
convencida de que su hijo jamás le creería. Pero en ese momento, Daniel vio algo que nunca había querido ver: la ambición desnuda en los ojos de la mujer que pensaba convertir en su esposa. Respóndeme, exigió él. Valeria dejó de fingir. Porque tu madre está manipulándote. Ese papel puede arruinarlo todo. Nuestro futuro. ¿Nuestro futuro?, repitió Daniel, casi en un susurro. Bajó las escaleras con el documento en la mano. Carmen levantó la vista cuando lo vio acercarse. Esperaba reproches. Pero Daniel se arrodilló frente a ella. Perdóname. La palabra cayó como un relámpago silencioso. No escuché cuando dijiste que estabas cansada, continuó él. No solo de brazos, sino de luchar sola. La anciana lo miró con lágrimas contenidas. Valeria bajó lentamente detrás de él, su rostro endurecido. ¿Estás eligiéndola a ella sobre mí? Daniel se levantó despacio. Estoy eligiendo la verdad. La joven rió con desprecio. No tienes idea de lo que estás haciendo. Sí la tengo. Y tú ya no formas parte de esta casa. La lluvia comenzó a disminuir, como si el cielo también hubiese decidido calmarse. Valeria tomó su bolso y caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Pero antes de salir, susurró. No sabes todo lo que tu madre ha ocultado. La puerta se cerró con un golpe seco. Daniel se volvió hacia Carmen. ¿Qué quiso decir? La anciana dudó. Su respiración era pesada. Hay algo que nunca te conté. Lo llevó hasta la pequeña biblioteca donde guardaba recuerdos antiguos. Abrió un cajón secreto detrás de un estante. Sacó un sobre amarillento. Tu padre no murió por enfermedad. Daniel sintió que el mundo se inclinaba. ¿Qué? Fue traicionado por su socio. El mismo hombre que luego te ayudó a levantar tu empresa. El nombre golpeó la mente de Daniel como un martillo. Su mentor. Su amigo. Yo guardé silencio para protegerte, continuó Carmen. Eras joven. No quería que crecieras con odio. El documento en el sobre era una prueba de fraude y sabotaje que había arruinado a su padre años atrás. Daniel sintió que todo lo que creía sólido se desmoronaba. Valeria sabía esto, murmuró Carmen. Lo descubrió hace meses. La comprensión fue brutal. Ella no solo buscaba dinero. Buscaba poder, acceso a secretos, control. Daniel apretó los puños. Se acabó. Esa misma madrugada, llamó a su abogado. Al amanecer, comenzó una investigación interna en su empresa. Los resultados fueron devastadores. Su mentor seguía manipulando contratos y desviando fondos. Valeria había estado colaborando. El escándalo estalló días después. Pero lo más impactante no fue la caída del socio traidor ni la cancelación del compromiso. Fue la decisión pública de Daniel. Anunció que cumpliría el antiguo testamento de su madre. Donaría la mitad de su fortuna a hospitales y hogares para ancianos. La prensa lo llamó un acto inesperado de humanidad. Pero para Carmen, fue simplemente el regreso de su hijo. Una tarde tranquila, mientras el sol iluminaba el jardín, Carmen volvió a sostener una pequeña caja entre sus manos. Daniel se acercó de inmediato. Déjame ayudarte. Ella sonrió. Mis brazos siguen cansados, pero mi corazón ya no. Él la abrazó con cuidado. Porque comprendió que la verdadera riqueza nunca estuvo en las cuentas bancarias, sino en las manos que lo sostuvieron cuando no tenía nada. Y mientras el viento movía suavemente las hojas del jardín, Daniel prometió que jamás volvería a ignorar una súplica, por pequeña que pareciera. Porque a veces, cuando una madre dice que sus brazos están cansados, en realidad está diciendo que su alma necesita ser abrazada. Y esta vez, él escuchó.